No hay mayor placer que estar estudiando la maravillosa palabra de Dios. Gracias por estar una vez más aquí en Sabiduría para el Corazón. Y recuerda, estamos estudiando el Evangelio según San Marcos. Seguramente que sí que se acuerda. Y al continuar con nuestro estudio del Evangelio de Marcos, vamos a ver a Jesús preparándose para comenzar su ministerio público. Sin embargo, antes de comenzar tenían que suceder 4 eventos. El primer evento que sucede antes del lanzamiento del ministerio público de Jesús está en el versículo 9 del capítulo 1 de Marcos. Por favor, vaya allí a su Biblia, al Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 9. Y se trata de la separación. El primer evento es el evento de la separación. Tome nota, por favor. Dice allí, Marcos capítulo 1, versículo 9, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En nuestro último estudio, en nuestro último programa, vimos el bautismo por medio de Juan. Ahora vemos que Jesús mismo se somete a este bautismo. ¿Para qué se bautizaba Jesús demostrando arrepentimiento si él no tenía pecado? Tal vez se está preguntando alguien. Necesitamos ir un poco más profundo y analizar un poco más la cosa por un momento y recordar que Juan es un profeta del Antiguo Testamento como estuvimos estudiando. Y esto era lo que llamamos el bautismo de prosélitos. ¿Lo recuerda? No se trataba de un bautismo para nuevos creyentes que practicamos en la actualidad cuando alguien acepta a Cristo como su Salvador, sino que se trataba del bautismo del prosélito, cuando un gentil rechazaba su paganismo y se convertía al judaísmo, se lo bautizaba y esto lo hacía un profeta o un sacerdote. Jesucristo, según este versículo, toma parte de lo que llamamos el bautismo del prosélito. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se bautizó el Señor Jesucristo? Permítame darle 3 razones dentro de este punto que estamos desarrollando de separación, 3 razones por las que Jesús recibe el bautismo de prosélito de parte de Juan. En primer lugar, siga tomando nota, por favor, siga escribiendo porque esto le va a quedar allí y lo va a poder repasar. El bautismo de Jesús representó una declaración, un anuncio. Isaac le preguntó a su padre siglos antes, «Aquí está el altar y el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero?» Juan el Bautista va a tomar esta pregunta que hizo ecos por siglos y va a anunciar a todos lo que lo veían. Miren, este hombre que se acerca aquí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, decía Juan el Bautista. Fue un momento de proclamación. Pensé en Juan el Bautista y la oportunidad que él tuvo de anunciarle al mundo que el Cordero había venido o venía. Y pensé, qué fantástico habrá sido pronunciar esas palabras estando a las puertas del nuevo pacto y anunciar al mundo que Jesús viene. Luego el Espíritu Santo me dijo, ¿no te das cuenta que tienes la oportunidad de anunciar al mundo que Cristo vino? Usted también tiene esta oportunidad. Cada uno de nosotros lo tenemos. Entonces, como vemos, fue un momento de proclamación. En segundo lugar, este bautismo del Señor Jesús fue un momento de decisión para Jesucristo. En ese momento Jesús le dio la espalda a su pequeño hogar en Nazaret, el taller del carpintero y el trabajo que hacía. De ahora en más, él se dedicaría de lleno al ministerio y él sabía que se dirigía hacia la cruz. Pero en tercer lugar, no solo el bautismo del Señor Jesucristo es un tiempo de declaración o un anuncio o una proclamación, no solo es un momento de decisión, sino que en tercer lugar, este bautismo fue un momento de identificación para Jesús. Al ser bautizado, Jesús se identificó a sí mismo con el remanente creyente que se juntó a Juan el Bautista. Jesús le puso su sello de aprobación al ministerio de Juan y dijo,
tú estás siguiendo la verdad. Entonces, ese fue un momento de separación. Pero también pensando no solamente en estos eventos que tenían que suceder preparando al Señor Jesucristo para su ministerio público, no solo hay separación, sino también unción. El segundo evento que sucede antes que Jesús comience el ministerio está en el versículo 10 de Marcos capítulo 1. Es el momento de la unción. Allí leemos: y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Esto fue el cumplimiento de la profecía de Isaías que dijo en el capítulo 11, versículo 2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿No les parece fascinante que el Espíritu Santo tome forma de paloma? Este es el Mesías, el Rey que ha venido a la tierra para establecer su reino. Y el Espíritu escoge la señal de paz y amor porque Jesús vino a establecer su reino no con la espada, sino como un Salvador que moriría con un corazón lleno de amor por toda la humanidad. Pero sigamos adelante. El tercer evento que sucede antes que Jesús comience el ministerio está en Marcos 1:11, y ese es el momento de aprobación. No solo separación, no solo unción, sino también aprobación. Dice la palabra de Dios: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto también se repite en el Salmo 2, versículos 6 y 7, donde Dios dice: pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Aquí, este es el cumplimiento de esa profecía. Es fascinante ver al estudiar la vida de Cristo que nada sucede por casualidad o por mera coincidencia, nada. Parece como si cada paso que Él dio era el cumplimiento de la profecía, que estaba predeterminado y era así. No obstante, Él no era diferente a nosotros. Cada paso que damos es ordenado por Dios. Él es el que tiene el control y si usted le permite, Él va a tener el control total de su vida. Entonces, Jesucristo sale del agua, el Espíritu Santo desciende sobre Él y luego se escucha una voz del cielo. Sabemos, por lo que nos dice el relato de otros de los evangelios, que ellos no comprendieron lo que dijo la voz. Escucharon lo que les pareció ser un trueno. Pero Jesús escuchó: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fue un momento de aprobación, en otras palabras. Dios Padre puso su sello de aprobación en esta persona como un ser divino, el Mesías. Él era quien decía ser. Pero, ¿cómo podemos encontrar aprobación de parte de Dios? Permítame darle dos maneras en las que podemos encontrar aprobación de parte de Dios. La primera, una es estudiando la palabra de Dios, tal como nos dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Sabe qué hacemos nosotros? Oramos constantemente diciendo: Dios, quiero tu bendición, quiero sentir tu presencia. Pero ¿cuántas veces nos arrodillamos y decimos: Señor, quiero tu aprobación? Quiero vivir mi vida de una manera que tú puedas poner tu sello de aprobación en ella. Pienso que tenemos que dejar de pensar en esa bendición que buscamos y, tal como hacían los puritanos, buscar la aprobación de un Dios santo. Entonces, ¿cómo buscamos la aprobación de Dios? Estudiando la Biblia. Y en segundo lugar, en 2 Corintios 7:11 leemos que podemos ser aprobados por nuestra santidad o pureza. Ese versículo dice así: en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que busquemos la santidad y estudiemos la palabra de Dios. En último lugar, el cuarto evento
que tenemos que ver antes del comienzo del ministerio público de Jesús está en Marcos 1, versículos 12 y 13, y es la tentación. Entonces dijimos que hay diferentes eventos que Dios nos está mostrando que tenían que suceder antes del ministerio público de Cristo. Está la separación, está la unción, está también la aprobación y en último lugar está la tentación. Leemos en Marcos 1:12 en adelante, donde dice la palabra de Dios así: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Hasta ahí la porción por ahora. Este evento es el que quiero explicar con más detalle. La razón por la cual me apuré con los demás eventos es para poder gastar más tiempo viendo la tentación. Por favor, vaya conmigo allí en su Biblia al Evangelio de Mateo, ya que allí encontramos un relato más completo de la tentación. Primero, la primera tentación está en Mateo 4, versículos 3 y 4. Vamos a comenzar con el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 4 de Mateo capítulo 4. Esto sucede justo después del bautismo de Jesús. Note la frase «si eres» en el versículo 3. Leo entonces Mateo capítulo 4 versículos 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Él respondió y dijo: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Esto es un ataque al apetito físico de Jesús, lo que hizo el diablo. Jesús hizo ayuno por 40 días completamente solo en el desierto. Usted pensará que después de su bautismo, su aprobación, su unción, Dios le abriría la puerta al ministerio. Eso no sucedió, sino que hubo 40 días de prueba. ¿Sabe qué es lo que nosotros tendemos a pensar? Nosotros pensamos: bueno, Señor, he sido ungido por el Espíritu Santo de la promesa. Recibí la aprobación, estoy viviendo en el limbo. Abre la puerta al ministerio y permite entrar de lleno a él. Dios dice: no, tengo una temporada de pruebas para ti. Tengo una temporada de dificultades. ¿No le parece extraño esto? Pero Jesucristo lidió con las mismas cosas que nosotros lidiamos a diario y viceversa. Ahora, fíjese en esa frase «si eres» en el versículo 3, como le dije anteriormente. Parece como si Satanás viniera al Señor y le dijera: «Si eres el Hijo de Dios». Satanás acaba de escuchar la declaración de Dios el Padre, diciendo: «Este es mi Hijo amado». Él aparece en escena diciendo con un ataque: «Si realmente eres el Hijo de Dios, ¿qué vas a hacer aquí con hambre? ¿El Hijo de Dios con hambre? Eso es ridículo. Si realmente eres el Hijo de Dios, entonces quiero ver que estas piedras se transformen en pan. Ocúpate de tu deseo natural, ocúpate de tu hambre. ¿Por qué se opondría Dios a lo que tú necesitas?». Eso le decía el diablo. El empuje principal del ataque de Satanás a Jesús es su fidelidad a la voluntad de Dios. ¿Lo nota? Veamos con mayor profundidad esto. Cuando Jesucristo dejó el cielo, nosotros por lo general pensamos que dejó todo el esplendor, y es así. Pensamos que dejó la mismísima presencia de Dios, y en cierto sentido fue así. Pensamos que dejó la posición real del atrio celestial, y eso también es así. Ahora, tenga también en cuenta que Jesucristo
también entregó voluntariamente su derecho a usar independientemente sus atributos divinos. Permítame repetir eso. Jesucristo entregó voluntariamente el uso independiente de sus atributos divinos. Entonces, Jesús vino a la tierra para vivir como un hombre, si bien Él era Dios. Jesús podría haber gesticulado con su mano y tener una comida de 3 platos de manera instantánea. Podría haber chistado y un oasis hubiera aparecido en el desierto con una gran palmera y una brisa refrescante. Él pudo haber golpeado las palmas y crear de la nada siervos que le trajeran comida y lo atendieran. Podría haber hecho todo eso y mucho más. Pero hubiera estado mal si hacía esas cosas, porque estaría haciendo las cosas independientemente de la voluntad del Padre. ¿Lo entiende? De hacerlo, hubiera estado usando sus atributos cuando no era la voluntad de Dios el Padre. Hubiese estado igual de mal el transformar piedras en pan que hacer aparecer un oasis en el desierto. Jesucristo estaba completamente comprometido con la voluntad del Padre, y es allí a donde se dirigía el ataque, la tentación. Si Dios el Padre no le daba pan, Él no iba a batir las manos para que apareciera pan. Esto me hace feliz, amigos, porque nosotros, como bien lo sabe, no tenemos la habilidad de satisfacer nuestros deseos y necesidades chistando o batiendo las palmas. Él encaró esto de la misma manera que nosotros lo enfrentamos cada día. Ahora, fíjese bien en la respuesta de Jesús, citando Deuteronomio 8:3. Y Él está diciendo allí, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por favor, subraye la palabra hombre. En otras palabras, Él está diciendo, me hablas como al Hijo de Dios, y lo soy, pero ante ti soy como un hombre. Hay 3 puntos en este versículo que sobresalen y deben ser mencionados. El primer punto es su declaración. Dice, escrito está. La mayoría de nosotros tal vez pasaría varios segundos buscando el libro de Deuteronomio y sabemos que está por el Antiguo Testamento en algún lugar. Sin embargo, Jesucristo sabía lo que este libro dice tan bien que en las 3 tentaciones Él lo cita. Él dice, escrito está, escrito está, escrito está, y allí se apoya su defensa. Esto me da ánimo, hermanos, ya que cuando nos enfrentamos al tentador, ¿cuál es el recurso que tenemos para usar? ¿Sabe qué? Escrito está, la Biblia. Ese es nuestro recurso. Jesús lo enfrentó como humano y lo venció de la misma manera que usted y yo lo podemos vencer, con la misma palabra de Dios. Pero el segundo punto que resalta de este pasaje es una palabra que acabo de mencionar, hombre. Jesús enfrentó al tentador no en carácter de Hijo de Dios, cosa que no nos hubiera ayudado, sino como hombre. Pero en tercer lugar, también este versículo lleva mi atención al propósito supremo, porque Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es como si dijera, escucha, Satanás, el propósito supremo por el cual estoy en esta tierra y el de todos los que un día me seguirán, no es el de satisfacer mis deseos terrenales, no es satisfacer mi necesidad que pienso que tengo. El propósito supremo para mí es seguir la voluntad de mi Padre. Este debe ser el propósito supremo en nuestras vidas también. Buscar y seguir la voluntad de Dios. Toda palabra que de su boca sale, el seguir eso es mi propósito supremo. Seguir la maravillosa palabra de Dios. Nuestro propósito no es satisfacer nuestros deseos y antojos, no.
Vivimos en un mundo que lo único que hace es tratar de satisfacer los deseos sensuales, los apetitos físicos, sea lo que uno come, lo que uno viste o lo que sea. Jesucristo le quitó la máscara al diablo y dijo: si quiero comer, puedo hablar y mi deseo se cumpliría. Pero ese no es mi propósito supremo. Mi propósito supremo es seguir y hacer la voluntad de mi Padre.